No paran de crecer y lograr contratos por todo el mundo, y como suele ser habitual en CAF, sin apenas hacer ruido. La firma vasca ha anunciado un nuevo megacontrato para la fabricación de trenes en un país europeo que llega apenas unos días después de lograr otro, con polémica incluida con Marruecos, en un ascenso que no parece tener techo. La Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas ha seleccionado a CAF como candidato preferente para suministrar su nueva flota de trenes mediante un acuerdo marco a largo plazo valorado en 1.695 millones de euros, acuerdo que debe ratificarse definitivamente pronto y que contempla el desarrollo, fabricación y suministro de los trenes automotores AM30 a través de un acuerdo marco de hasta 12 años de duración que incluye un compromiso financiero base de esos 1.695 millones de euros por el suministro de un número todavía no publicado de trenes que aporten 54.000 plazas en conjunto. Un espectacular anuncio cuyo pedido podría triplicarse, ya que ese preacuerdo contempla la fabricación de trenes por el equivalente a 170.000 plazas, lo que podría elevar el valor del contrato por encima de los 3.400 millones de euros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Más allá de la irrelevancia de este anuncio, la noticia tiene aún más calado teniendo en cuenta que los ferrocarriles belgas han optado por la firma española frente al gigante francés Alstom, a pesar de que esta marca cuenta con una filial que opera en Benelux, además de los lazos históricos y una extensa presencia en las vías del país. Si bien CAF ya cuenta con una amplia presencia en Bélgica, donde ya logró pedidos de otros operadores de transporte en dicho país. La operadora ferroviaria estatal belga contempla renovar la mitad de su flota antes del año 2032 y destinar los nuevos trenes a conexiones entre ciudades o intercity, servicios suburbanos y trenes locales, con una operación tan espectacular como contundente y que debería ratificarse en breve, en el que podría suponer uno de los acuerdos más importantes de la historia de CAF, que sigue expandiéndose y logrando pedidos en muchos países, asentando su marca y logrando una carga de trabajo que asegura el futuro de sus fábricas y trabajadores por no pocos años. Este impresionante anuncio llega días después de que supiéramos que el fabricante de trenes vasco lograba adjudicarse uno de los lotes del concurso de trenes lanzado por Marruecos, concretamente el suministro de 30 trenes Intercity destinados a las ampliaciones de la actual red ferroviaria marroquí, a los que se podrían sumar otras 10 unidades adicionales en caso de ejercerse las opciones de compra. Un pedido inicial valorado en más de 600 millones de euros y que tuvo una gran polémica detrás por tener el respaldo del gobierno español mediante una financiación a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa, y que te conté en otro vídeo. 40 unidades a diseñar preparadas para operar a una velocidad máxima de 200 km/h y que contarán con una capacidad que supere los 500 asientos, así como las más altas prestaciones y niveles de confort, destinadas a las rutas Fez-Marrakech y Fez-Kenitra, una entrada en el país norteafricano calificada de crucial en su expansión al entrar en un país donde siempre se tenía preferencia por fabricantes franceses como Alstom y donde CAF espera asentarse en el futuro, dentro de los planes más que ambiciosos de inversión del país alauita. Sin duda una serie de noticias tremendamente positivas que siguen asentando a la chita callando a una marca que cada vez compite más de tú a tú con los gigantes del sector mundial y que no deja de sorprendernos positivamente. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.